Descubrí el perfume de otra mujer en nuestra cama, y era el de mi vecina. Me llamo Laura, tengo 34 años y vivo en un barrio residencial tranquilo en las afueras de Guadalajara, México. Llevo casi 9 años casada con Andrés, y durante mucho tiempo pensé que éramos el tipo de pareja que envejece junta. Tenemos una hija de 5 años, una rutina bastante común, y una vida que desde afuera podría parecer incluso aburrida. Soy diseñadora gráfica freelance, trabajo desde casa, y aunque eso suena cómodo, la verdad es que muchas veces me siento sola, desconectada del mundo. Andrés es contador y pasa la mayor parte del día fuera. Cuando llega, suele estar cansado, y últimamente, ausente. Nuestra relación, como todas, ha tenido altibajos. Discutimos por cosas pequeñas, a veces por lo mismo de siempre, su falta de atención, su manera de evitar conversaciones importantes, mi sensibilidad, según él, exagerada. Pero nunca pensé que llegaría a escribir esto. Nunca pensé que él sería capaz de lo que descubrí hace unas semanas. Todavía tiemblo al recordarlo. Y lo peor es que no fue solo una infidelidad cualquiera, fue algo que ocurrió demasiado cerca. Literalmente, a unos metros de nuestra puerta. Nuestra vecina, Paola, se mudó hace casi un año con su esposo y su hijo. Al principio me cayó bien. Es de esas personas que tienen una energía fuerte, una presencia que no puedes ignorar. Siempre sonriente, coqueta sin esfuerzo, y con un cuerpo que parecía esculpido. Yo la veía como una de esas mujeres que podrían ser amigas, pero a las que también les tienes un poco de envidia. Compartíamos café de vez en cuando, y nuestras hijas jugaban juntas. Jamás me imaginé que se estaba metiendo con mi marido. Que lo tenía tan cerca, y yo tan ciega. La primera vez que sospeché algo fue por algo que ahora me parece casi ridículo. Un día, después de una larga jornada de trabajo, fui a tender la cama y sentí un aroma diferente en las sábanas. No era mío. No era nuestro. Era un perfume dulce, penetrante, como de esos caros que dejan rastro. Al principio pensé que quizás fue porque alguien me abrazó, o por algún producto de lavandería. Pero ese olor no se iba. Era como si hubiera sido impregnado, durante algo más íntimo. Le pregunté a Andrés en tono de broma, ¿cambiaste de perfume? Y él solo se rió, nervioso. Me dijo que seguro era el suavizante nuevo, o el champú de la niña. Pero no había cambiado ni uno ni otro. A partir de ahí, empecé a fijarme más. Y cuando una mujer empieza a notar los detalles, también empieza a hacerse pedazos lentamente. La verdad estaba ahí, escondida en los silencios, en los cambios de humor, en los minutos de más que tardaba en volver del trabajo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba loca. Solo estaba despertando. Y lo que descubrí después, fue mucho peor de lo que imaginé. Después de ese día, el perfume quedó rondando en mi cabeza como una advertencia silenciosa. Comencé a observar más cuidadosamente a Andrés, sus gestos, su forma de hablar, hasta los mensajes que recibía en el celular. Nunca he sido una persona controladora ni paranoica, pero algo dentro de mí ya se había roto, y no iba a ignorarlo. Una noche, él dejó su celular cargando en la sala mientras se duchaba. No suelo revisar sus cosas, pero me senté en el sillón, y sin pensarlo, tomé el teléfono. No tenía contraseña, algo que de pronto me pareció sospechosamente confiado. Me metí a WhatsApp. No había nada fuera de lugar. Casi todo limpio. Demasiado limpio. Hasta que noté que tenía silenciado un chat sin nombre, solo con un emoji de estrella. Me temblaban las manos, pero lo abrí. No había muchos mensajes, solo unos pocos. Pero suficientes. Pasas un rato antes de que él llegue, aún vuelo a ti, no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Ningún nombre, pero sí una foto de perfil que me dejó helada. Era el brazo de una mujer, en primer plano, con un tatuaje de golondrina en el hombro. El mismo tatuaje que yo ya había visto antes, una tarde cualquiera, mientras Paola regaba sus plantas en short y blusa de tirantes. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Es como si algo dentro de mí se hubiera desplomado con violencia. La sangre me subió a la cabeza, me dolía el pecho, las manos me sudaban. Cerré la conversación y dejé el celular exactamente como estaba. Andrés salió del baño segundos después, fresco, relajado, con la toalla aún en el cuello. Me miró, me sonrió, me preguntó si quería ver una película. Y yo, con una sonrisa congelada, le dije que sí. Porque no sabía qué más hacer. Durante los días siguientes, no le dije nada. Quería confirmar lo que ya casi era evidente. Me volví una actriz de mi propia vida, preparaba la cena, reía con mi hija, hacía el amor con mi esposo, todo mientras la herida seguía abierta y creciente por dentro. Empecé a observar a Paola también. Cada vez que cruzábamos palabra, trataba de mirar sus ojos.
¿Ella sabía que yo sabía? ¿Se sentía culpable? No lo parecía. Era buena mintiendo. Tal vez mejor que él. La gota que derramó el vaso fue el cumpleaños de su hijo. Nos invitó a una pequeña reunión en su patio, con inflables y pastel. Andrés se ofreció a ayudarla desde temprano, porque el esposo de Paola no estaba en casa. Esa fue su excusa. Yo llegué más tarde con mi hija, y los vi a los dos, juntos, riéndose de algo que ella le murmuró al oído. La mano de ella en su espalda, el lenguaje corporal tan claro para quien lo quiere ver. Me sentí invisible. Esa noche no dormí. Me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y fue ahí, sentada en el piso frío, que tomé una decisión. Iba a enfrentarlos. Pero no como víctima. Iba a hacerlo de una forma en la que no pudieran seguir escondiéndose. No soy una persona confrontativa por naturaleza, pero ese tipo de dolor transforma a cualquiera. Me tomó un par de días planear lo que iba a hacer. No quería un escándalo, no quería gritos frente a mi hija, pero sí necesitaba que supieran que ya no estaba ciega. Que lo sabía todo. Y sobre todo, que no me iban a tomar por tonta nunca más. Fue un martes por la tarde cuando encontré la oportunidad perfecta. Andrés tenía la costumbre de llegar a casa alrededor de las 7 de la tarde, pero a veces se retrasaba y no contestaba el celular. Yo ya sabía lo que eso significaba. Ese día, le dije que llevaría a nuestra hija al parque con una amiga y que volvería tarde. Mentí, por supuesto. Dejé a mi hija con mi mamá y me quedé en casa. A eso de las 7:20, vi por la ventana como Andrés salía de casa, en dirección a la de Paola. No podía creer lo que estaba viendo con mis propios ojos. Caminaba como si nada, como si ir a acostarse con la vecina fuera parte de su rutina de gimnasio. Esperé unos minutos y salí en silencio, crucé al patio trasero, y me acerqué por el costado, donde la cerca de los jardines apenas lo separa. Desde ahí podía escuchar voces. Risas. Luego silencio. No hace falta mucha imaginación para saber qué seguía después. El mundo se me vino abajo, pero no lloré. Ya no. Ese momento se sintió como una confirmación más que una sorpresa. Volví a mi casa sin hacer ruido, cerré la puerta con llave y esperé. Una hora después, Andrés regresó. Me saludó como si nada. Me dio un beso en la frente. Me preguntó si la niña ya estaba dormida. Yo asentí. Me pidió algo de cenar. Y fue entonces cuando lo miré a los ojos, por primera vez en días, y le dije, ¿te divertiste con Paola? Se quedó congelado. No dijo ni una palabra durante casi medio minuto. Pude ver cómo su rostro se descomponía, como buscaba una mentira rápida que no llegaba. Finalmente, balbuceó algo como, ¿de qué estás hablando? Pero era inútil. No finjas. Sé lo del perfume. Leí tus mensajes. Los vi en la fiesta. Y hoy, te seguí. Ese, te seguí, fue como un golpe en el pecho para él. Se sentó, puso las manos en la cabeza y se quedó en silencio. No pidió perdón. No lo negó. Solo dijo una frase que aún me persigue, no quería que te enteraras así. En ese momento supe que no era la primera vez. Ni la única. Y probablemente tampoco sería la última. No porque amara a Paola, sino porque él ya había cruzado esa línea dentro de sí mismo donde uno se cree con derecho a traicionar mientras todo parezca estar en orden por fuera. Lo peor es que, aun con la verdad en la mesa, seguía siendo cobarde. No asumía nada. Y ahí fue cuando el verdadero conflicto comenzó. Porque después del engaño, viene la parte más sucia, las justificaciones. Después de que lo confronté, Andrés no dijo mucho esa noche. Se encerró en la habitación y yo dormí en el sillón. Bueno, dormir es decir mucho. Pasé la noche mirando al techo, sintiendo como el silencio entre nosotros se volvía más grueso, más incómodo, más imposible de ignorar. La casa estaba llena de recuerdos, y ahora cada rincón tenía una sombra detrás, la imagen de ellos dos, los besos ocultos, las mentiras. Al día siguiente, él quiso hablar. Me preparó un café, como si ese gesto pudiera suavizar algo. Se sentó frente a mí, con la mirada baja, y empezó con el clásico, no fue algo planeado, pasó y no supe cómo pararlo. Me reí. No un gesto sarcástico, sino una risa triste, como quien ya escuchó el guión 1000 veces. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. Dijo que, algunos meses. Yo ya sabía que era más. Paola se había metido en mi casa muchas veces, con sus ojos falsamente sinceros, con su voz dulce, con su actitud de mujer que lo tiene todo bajo control. Y yo ahí, ofreciéndole café. ¿La amas? Le pregunté.
Andrés tardó en responder. Finalmente dijo, no, no lo sé. Fue más físico que otra cosa. Con ella me sentía, visto. Esa última palabra me golpeó fuerte. Porque yo también había dejado de sentirme vista hacía tiempo. Porque quizás la vida diaria, la maternidad, las rutinas, nos habían vuelto invisibles el uno al otro. Pero hay una diferencia entre sentirse desconectado y decidir acostarte con la vecina. No es lo mismo. Nunca lo será. Luego vino la parte que más me dolió, él no quería irse. Me dijo que lo sentía, que quería arreglar las cosas, que no quería perder a su familia. Que se había equivocado. Que fue débil. Que todo el bla 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 que uno espera cuando el otro es atrapado con las manos, y algo más, en la masa. Me preguntó si podíamos ir a terapia. Le dije que no sabía. Porque en ese momento, no podía ni soportar mirarlo sin sentir asco. Y lo que más me perturbaba era Paola. Ella seguía ahí. Al lado. A metros. En la misma calle. En el mismo maldito patio compartido. Y cada vez que veía su coche, o su risa a lo lejos, sentía como si me enterraran una aguja en el pecho. Me imaginaba sus mensajes, sus risas privadas, sus manos tocándolo como si fueran suyas. Y yo ahí, caminando con mi hija de la mano, fingiendo que todo estaba normal. Esa semana me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Y lo peor aún estaba por venir, el momento en que decidí hablar con ella cara a cara. La idea de enfrentar a Paola me revolvía el estómago, pero no podía seguir evitándola. Compartíamos una calle, nuestros hijos jugaban juntos, y no había forma de borrarla de mi vida con un chasquido. Yo necesitaba verla a los ojos, decirle lo que tenía que decir y, aunque fuera inútil, ponerle un final a esa parte de mi dolor. No lo hice por ella, ni siquiera por Andrés. Lo hice por mí. Esperé a un momento en que sabía que su esposo no estaba, él trabajaba por turnos y a veces se iba días enteros. Fui hasta su casa, toqué el timbre y respiré hondo mientras escuchaba sus pasos acercándose. Abrió la puerta con una sonrisa automática, esa sonrisa que me había engañado tantas veces. Pero cuando me vio, se tensó un poco. Yo también. ¿Podemos hablar un momento? Le dije, sin levantar la voz. Ella dudó unos segundos, pero luego asintió y me hizo pasar. Su sala estaba impecable, perfumada, demasiado perfecta. Todo en ella parecía ordenado, menos su conciencia. Nos sentamos frente a frente. Ella no decía nada. Solo jugaba con sus manos, nerviosa. Así que fui directa, sé lo tuyo con Andrés. No me interesa cómo empezó ni qué tan especial fue. Solo quiero que sepas que lo sé. Y que no tengo ninguna intención de callarme más. Paola palideció. Intentó negarlo al principio, como si fuera una adolescente atrapada en una mentira. Pero cuando mencioné su tatuaje, los mensajes, el día del cumpleaños, bajó la mirada y no dijo nada. El silencio la delató más que cualquier palabra. Finalmente, murmuró, no quise hacerte daño. Esa frase me encendió. Me levanté del sillón con el corazón latiendo a mil. Claro que quisiste. Cada vez que te acostaste con él mientras mi hija dormía en la habitación de al lado. Cada vez que me saludaste como si no hubieras estado con él la noche anterior. No me digas que no quisiste hacer daño. Simplemente no te importó hacerlo. Paola rompió en llanto, un llanto que no sentí sincero. Se cubrió el rostro con las manos, diciendo cosas como, no sé por qué lo hice, o, me sentía sola también. Me fui sin decir nada más. No porque la perdonara. Sino porque me di cuenta de algo en esa conversación, ella no era el único problema. Andrés eligió traicionarme. Varias veces. Ella fue parte de eso, sí, pero él era mi esposo. El padre de mi hija. La persona con la que construí una vida. Caminé de vuelta a casa temblando, como si hubiera pasado por un accidente. Y entonces, por primera vez desde que todo explotó, pensé en algo que hasta ese momento había evitado, ¿y si me iba? ¿Y si esta ya no era mi casa? La herida ya estaba hecha. Ahora tenía que decidir qué iba a hacer con el dolor. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión insoportable. Andrés intentaba hacer vida normal, como si nuestras conversaciones anteriores hubieran sido parte de una pelea doméstica cualquiera. Se esforzaba por estar en casa, por llevar a nuestra hija al parque, por cocinar, incluso por tocarme el hombro como quien quiere pedir perdón sin decirlo. Pero yo lo evitaba. Todo lo que antes me parecía cotidiano, ahora me resultaba insoportable. Cada gesto, cada palabra suya me recordaba lo que había pasado y lo que había permitido. Fui a casa de mi madre una tarde, sin decirle nada a Andrés. Necesitaba aire, contención, claridad.
No le conté todo a mi mamá, pero sí le dije que estaba pasando por una crisis matrimonial fuerte. Ella me miró como si supiera. No hizo muchas preguntas. Me ofreció su casa si algún día decidía quedarme allí. Esa fue la primera vez que sentí un mínimo de control, saber que tenía un lugar al que podía ir si decidía cerrar este capítulo. Mientras tanto, Paola parecía haber desaparecido. Dejaba a su hijo en la escuela y volvía a encerrarse. Ya no había saludos, ni sonrisas falsas, ni café compartido. El barrio se sentía raro, como si todos supieran algo que no se decía. Yo había hablado con una vecina cercana y, aunque no le conté nada directamente, dejé caer una frase que bastó: creo que en esta calle hay más historias cruzadas de lo que parece. Su cara lo confirmó todo. Las paredes se escuchan, y las casas también. Andrés y yo tuvimos una conversación seria un sábado por la noche, cuando nuestra hija se quedó dormida. Me dijo que había terminado todo con Paola. Que no hablaban más. Que había sido un error estúpido que se le fue de las manos. Me pidió otra oportunidad, con lágrimas en los ojos. Dijo que me amaba, que no quería perderme, que estaba dispuesto a hacer terapia, lo que fuera. Pero yo ya no era la misma persona que antes. Le dije algo que llevaba días cocinando en mi interior: no sé si te odio o si simplemente dejé de amarte. Pero hoy, no quiero estar contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Era la primera vez que sentía que tenía el control en mis manos, aunque me doliera el alma. Le pedí que se fuera por un tiempo, que necesitaba espacio. Que yo me iba a quedar en la casa con nuestra hija, y que él tendría que buscar dónde dormir. Él no protestó. Tal vez porque sabía que tenía que pagar algo. Tal vez porque entendía que su presencia ya no era bienvenida. Cuando cerró la puerta esa noche, supe que algo se había roto definitivamente. No sabía si era mi matrimonio, o solo la ilusión que tenía sobre él. Pero lo que vino después me tomó completamente por sorpresa. Porque no todo estaba dicho aún. Había una verdad más que ni siquiera él se atrevió a contarme, y que vino de alguien más.